Hola y muy buenos días. Hace una semana, para ser más exactos, el 15 de julio del 2020, se cumplieron 37 años de lanzamiento del Famicom en Japón. Por eso hoy veremos el top 5 clásicos de NES que merecen una nueva entrega. Así que adentrémonos en la leyenda de los 8 bits. Antes de empezar, quiero aclarar dos cosas. La primera es que no se tendrán en cuenta juegos como The Legend of Zelda o Super Mario por el hecho de que todavía siguen teniendo frecuentemente nuevas entregas. La segunda es que esto no es por la opinión del público en general, sino que es la mía. Ahora con todo aclarado, empecemos. Puesto número 5. Battle City. Creo que todos los que están viendo este video conocen este gran juego de los tanquecitos, pero los que lo conocen más sabrán que originalmente no fue lanzado para el NES, sino que este llegó unos años después. Antes de llegar al NES salió para arcade y para MSX bajo el nombre de Tank Battalion. Este juego es de lo más entretenido, tiene modo de un jugador, de dos y para construir tus propios escenarios. También salieron entregas para la Super Nintendo con mejores gráficos y el Game Boy con 35 niveles más que el de NES. Un gran juego sin dudas, que si sacaran una nueva entrega con mejores gráficos, más niveles, nuevos elementos y tal vez una historia, lo compraría sin pensarlo dos veces. Puesto número 4. Adventure Island. Esta aventura tuvo varias entregas, pero hace bastantes años que no tenemos una nueva. Fue por tener muchas entregas y por ser una copia del juego Wonder Boy que no lo incluí más arriba. En mi opinión, esta nueva entrega debería ser más parecida a los primeros tres, porque si bien los siguientes no son juegos malos, sí se fueron alejando cada vez más del original, lo mismo que le pasó a Wonder Boy. Puesto número 3. Wrecking Crew. Este juegazo del NES, que muy pocos conocen, necesita una nueva entrega. Hace mucho que me gustaría que saliera una nueva entrega de este, aunque lo veo muy poco posible. Nintendo no ha olvidado el juego lo más mínimo. Este ha salido con los clásicos del NES para la Nintendo Switch y hasta tiene un escenario en Super Smash Bros. Ultimate. Por cierto, este juego ha tenido una secuela titulada Wrecking Crew 98, en la que destacaba la competitividad. Esta secuela salió para la Super Nintendo y le fue peor aún que el primero. Me parece que quedaría bien que los gráficos no se alejen mucho de la primera entrega, algo así como hizo Sega en el caso de Sonic Mania. Ahora sí, hablaremos de un clásico, Balloon Fight. Esta saga empezó en los arcades Nintendo vs System, para un tiempo después llegar al NES y convertirse en leyenda. Tuvo una segunda entrega para el Game Boy titulada Balloon Kid. Unos años después, para el Game Boy Advance, salió una nueva entrega con Tingle como protagonista. Sí, así es, Tingle, el de Zelda. Nintendo le tiene mucho cariño a esta franquicia. Y es que sí, cómo no. Le ha hecho homenaje en diversos juegos, como por ejemplo el Nintendo Land. Eso también se debe a que varios movimientos del personaje fueron programados nada menos que por el gran Satoru Iwata, expresidente de Nintendo. No hay ninguna especificación en particular que me gustaría para una nueva entrega, más que la de que conserven la esencia original. Tal vez estaría bueno que también incluyan un modo 3D. Papam. Y sí, súper merecido el primer puesto. Claramente estoy hablando de Circus Charlie. Antes de que lo piensen, no es una broma. Este, si bien no adquirió tanta fama como el Balloon Fight, es un tremendo juegazo y muy adictivo. Lamentablemente solo salió para Japón, no entiendo por qué. Aclaración, que ustedes lo hayan jugado en esos cartuchos de 40 juegos en uno, no quiere decir que haya salido acá también.
Algo que tenía muy divertido es que cada nivel era diferente al anterior, utilizando un nuevo acto de circo. Cabe destacar que tuvo su versión también para Mame, con un nivel extra, además de que te permitía elegir el nivel. Como era de suponer, solo contó con una entrega, aunque fue suficiente para darnos ratos muy divertidos a los que lo jugamos. Una nueva entrega de este estaría bueno que tenga más de 5 niveles, para lo que tendrían que poner nuevos actos de circo. Se me ocurre que estaría bueno que haya uno en donde salgamos disparados por un cañón y con una vista 3D vayamos teniendo que hacer pasar a Charlie por el medio de algunos aros. Recuerden que este es un top personal, pero me encantaría saber el suyo, así que déjenlo en los comentarios. Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser informados de los nuevos videos. Me despido diciéndoles que esto fue La Leyenda de los 8 bits, donde se habla, se juega y se vive videojuegos.